la bendición del Padre. Diga conmigo, la bendición del Padre. Dígale al de su lado a alguien: Dios tiene una bendición para ti. Dígale: la bendición del Padre. Génesis capítulo 32 verso 24. Si usted trajo su Biblia, vamos a ir a Génesis 32 24. Si usted no la trajo por alguna razón, le invitamos para que usted la traiga o adquiera una. Nosotros le vamos a leer esta mañana, o usted lo puede checar en las pantallas. Génesis 32 24 dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Verso 26, y le dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dile al de tu lado: la bendición del Padre. Ahora dile: la bendición del Padre te va a perseguir. Lo primero que vemos aquí en esta historia es que toda bendición usted tiene que saber que se pelea. Se lo vuelvo a decir: toda bendición se pelea. Toda bendición que hay en el cielo preparada para usted tiene que pelearse. Desde la historia de Génesis hasta la historia de Apocalipsis, usted va a ver que toda bendición siempre hay que pelearla. ¿Para qué? Para que Dios esté en algún punto donde Él nos pueda bendecir. Y esto nos enseña a nosotros que espiritualmente la bendición siempre Dios la habla y la suelta y se queda en una atmósfera celestial. Pero para que baje a la tierra, usted y yo necesitamos pelearla. Dios quiere que usted aprenda en este año a pelear su bendición, a declarar su bendición, a decretar fe, a decretar vida, a decretar prosperidad, a decretar incremento, a decretar el éxito sobre su vida. ¿Para qué? Para que la bendición venga. Así que dile al de tu lado: tienes que empezar a hablar bendición. Dígale: tienes que hablar bendición. Desde Génesis hasta Apocalipsis usted puede ver que la bendición siempre se peleaba. Ahora, cuando Jacob lucha con el ángel, dice por ahí un canto, por una bendición, y Jacob lucha, los ángeles tienen asignaciones y no nos queremos meter a eso esta mañana porque nos vamos a desenfocar. Pero hay ciertos ángeles y ciertos rangos que tienen cubiertos ciertos horarios en la tierra. Y ese tipo de ángel con el que él estaba luchando tenía que regresar al cielo al alba. Y dice: yo me tengo que ir. Y él le dijo: no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Y con tal de que lo dejara ir, el ángel le hace una herida en la ingle. Ahí es donde él pone su mano, el ángel. Y entonces por eso la Biblia enseña que Jacob, diría el Choco, ¿verdad? Caminaba rengo, pastor, sí, caminaba de un lado, porque el ángel lo lastimó para que lo dejara, porque el hombre luchó tanto. Imagínese luchar con un ángel toda la noche, porque el ángel le decía: tengo que regresar al cielo. Y Jacob le decía: no te vas. Y el ángel decía: me voy porque tengo que entrar nuevamente para instrucciones. Y Jacob le decía: no te vas, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y el ángel dijo: con este no puedo, finalmente lo voy a bendecir. Y dice la Biblia que lo bendijo. Y entonces usted puede ver la bendición de Jacob. Después cómo nace y se forma de ahí el pueblo de Israel. Ahora, cuando en los tiempos de la antigüedad la gente peleaba, literalmente los hijos de familia, por la bendición del padre. Entonces usted ve que Jacob luchó, pero mucha gente en la antigüedad peleaba y le decía a su padre: bendígame papá, bendígame padre para que me vaya bien. Literalmente en el pueblo de Israel la bendición se pasa de padre a hijo cuando el hijo ya tiene 30 años y se considera un hijo maduro. Entonces usted ve que la gente peleaba en ese tiempo para poder obtener la bendición del padre. Vemos
esa historia en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver una historia en el Nuevo Testamento. Usted me puede decir, pastor, pero eso es una historia del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que dice la bendición? Lucas capítulo 15, esta es una historia para muchos ya conocida y que han leído y que conocen, y se conoce como la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, verso 13. Lucas 15, verso 13, dice así, parábola del hijo pródigo. Dice, no muchos días después, si usted quiere puede empezar a leer desde el 11. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y la repartió los bienes. 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y dice el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y entonces fue así y se arruinó, y vino uno de las ciudades, de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus haciendas para que apacentase cerdos. Y después dice el 16, deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí pereciendo de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vio a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzad sus pies, y traer al becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, cuando usted ve la historia del hijo pródigo, y usted ve que en el hijo pródigo el padre, cuando uno de sus hijos se siente ya grande, dice, Padre, yo creo que yo ya tengo la edad para poder echar a administrar el negocio familiar. Yo te pido que ya me entregues mi padre. Y en esta historia usted nunca lee que el padre de familia le dio su bendición. La Biblia nos enseña que el padre de familia le dio su consentimiento. Y no es lo mismo que te den el consentimiento a que te den una bendición. ¿Por qué? Porque el consentimiento se daba en algunos casos de la Biblia a personas que son tercos y querían hacer su voluntad. Y entonces Dios no se opone a la voluntad del ser humano. Dios dice, ok, no estás listo aún, no has pasado el proceso, no tienes la suficiente experiencia para poder empezar algo propio, pero si quieres probar, el padre le dijo, adelante, llévate la parte de tus bienes. Y la Biblia dice que como el muchacho no era maduro ni tenía experiencia, todo lo malgastó y lo perdió. Y después de haber sido un empresario, ¿cómo terminó? Cuidando puerquitos, dice la Biblia, y comiendo, tratando de comer de la alabaza de los puerquitos. Qué triste, en un lugar y en una hacienda donde él lo tenía todo y era hijo del señor de la hacienda. Entonces el consentimiento muchas veces te lleva a querer tomar decisiones cuando tú no estás listo, a hacer cosas en tus propias fuerzas cuando tú no tienes la experiencia, cuando tú no tienes la aprobación de una autoridad espiritual, cuando tú no tienes el permiso y la autorización de tu Padre espiritual o de tu Padre celestial. Entonces hay mucha gente que le tienes que dar el permiso o el consentimiento. ¿Por qué? Porque tú estás viendo que si no lo hacen se van. Entonces uno le dice, bueno, te doy mi permiso, pero darte la bendición, eso es otra cosa. Es preferible llevar la bendición, porque cuando el Padre te da la bendición, Él te da un endoso de todo lo que Él es y de toda su deidad.
Y cuando el Padre te da su bendición, prácticamente le está hablando al cielo, le está hablando a los ángeles, le está hablando a los seres que están alrededor del trono, y le están diciendo: yo voy a bendecir a Pedro, yo voy a bendecir a Juan, yo voy a bendecir a María, yo voy a bendecir a Salvador, pero va sobre mi palabra, y sobre esa bendición va todo el endoso de todo lo que yo soy y de toda mi deidad. Eso quiere decir que Dios te está capacitando y te está dando su bendición para que tú prosperes, para que tú seas empoderado, para que en todo lo que tú emprendas tú seas bendecido, y para que no fracases en nada. Esa es la diferencia en el permiso y el consentimiento. ¿Cuánta gente no hay que dice: voy a tomar esta decisión y voy a hacer esto, voy a comprar el otro, me voy a mover de aquí para allá? Y dices: bueno, pues yo lo pude hacer. Lo pudiste hacer porque Dios te dio su consentimiento, pero no sabemos si te ha dado su bendición, porque esa es otra cosa muy diferente. Entonces hoy en día usted ve que mucha gente se mueve de iglesia por consentimiento. Mucha gente se ofende con la gente por el consentimiento. ¿Cuánta gente no hay que se va de las iglesias? ¿Cuánta gente no hay que se siente ofendida por algo? En este tiempo y en este año del megaciclo y de la mega bendición, lo mejor que uno puede hacer es regresar a casa. Los hijos tienen que regresar a casa. El hijo siempre regresa a casa. Ese muchacho, estando en una condición de cuidar puerquitos, dijo: espérate, pero si los trabajadores de mi padre comen mejor que yo, ¿qué hago aquí? Voy a volver en sí, le voy a pedir perdón a mi padre y le voy a decir: Padre, vuélveme a recibir como lo que soy, como tu hijo. Y entonces el padre una vez más le volvió a dar su confianza. Y dice la Biblia que mandó a matar un becerro para hacer una fiesta y le puso anillo. El anillo es símbolo de autoridad, es una señal de poder. Dios te va a llevar a otro nivel en este año y te va a meter al nivel de la mega bendición, pero tienes que estar listo para recibir su bendición. Entonces usted puede ver, el anillo representa herencia también. Dios tiene una herencia para ti. El servicio es muy importante. ¿Por qué? Porque es el medio que Dios usa para madurarte y prepararte para tu bendición. Y esa es la parte que muchos se quieren saltar. Muchas veces los jóvenes dicen, o cuando uno está joven pero está entrando ya en una edad de adulto, dice: yo en mi casa hay un negocio familiar, y el joven o la jovencita va con el papá y le dice: yo creo que ya estoy listo, yo ya puedo ayudarte, yo ya puedo manejar ciertas cosas, yo ya podría llevar la contabilidad, o yo ya podía ver los ingresos, o puedo haber pagado a proveedores. Y el padre te dice: creo que aún no estás listo, mira, te falta proceso, te falta pasar por esto, te falta capacitarte. Y el joven dice: no, yo creo que ya está listo. Por eso el servicio es importante. Es importante tu servicio en la casa de Dios, porque el servicio te va a calificar para la bendición del Padre. Mucha gente quiere bendición, mucha gente ve lo que Dios está haciendo, ve las maravillas, pero no conoce el camino del servicio. Y la única manera que Dios tiene para madurarte, para prepararte, para entrenarte, es el camino del servicio. Así que necesitamos servir en el reino, servir en la casa de Dios, servir en tu casa de paz, servir en tu discipulado, servir en algún área de la casa, en algún lugar, servirle a Dios. Es importante porque es el camino de maduración. Muy poquitos amenes. El servicio te califica para una herencia como hijo. El hijo es el único que regresa a casa, el siervo no. El esclavo no regresa, el siervo no regresa, pero el hijo está preocupado siempre de regresar a casa. Por eso el hijo pródigo dijo: me levantaré y regresaré a mi casa. Usted no se imagina cuánta gente no se ha ido de esta casa, y mucha gente de la que se ha ido no ha prosperado. La mayoría de la gente
Yo me atrevo a decirle que el 99.9 personas de los que se van nunca prosperan, porque se van con el permiso o con el consentimiento, pero no con la bendición. Y todo lugar donde usted va, padre, papá, me voy a casar, bendígame. Apóstol José Luis, profeta, me voy a casar, bendígame. Papá, voy a abrir un negocio nuevo, bendígame. Mamá, voy a iniciar esto, por favor, que mis padres me bendigan. Para todo lo que usted haga y todo lo que usted emprenda, usted tiene que llevar la bendición. El permiso es la autorización y el consentimiento es algo, pero la bendición es cargar lo que Dios carga, es llevar lo que Dios lleva, es un endoso de su autoridad, de la persona de Él, y estás marcado en el cielo y en la tierra y empoderado para prosperar, y nada te puede detener cuando tú cargas la bendición de Dios. Dile al de tu lado: yo cargo la bendición de Dios. Entonces no podemos ser como los hijos, no podemos decir que nosotros nos ganamos algo para ser hijos. ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios nos dio a todos y Él nos adoptó, dice su palabra, y ahora somos hijos adoptados. Entonces le servimos a Dios. Mucha gente dice: yo por eso solamente le sirvo, yo no necesito proceso, yo por eso Jehová es mi pastor y solo a Él le sirvo. Cuando escuchamos una persona que habla de esta manera, es una persona que tiene la mentalidad o la mente muy cerrada. Porque si tú dices que sirves a Dios y no quieres servirle a nadie en la tierra, a ningún ministerio, en ninguna iglesia, ¿cómo vas a tener oportunidad de hacer tu proceso para que Dios te bendiga? Por eso es muy importante saber que le servimos a Dios y que Dios está en los cielos, pero también le servimos a un ministerio, a una congregación y a hombres de Dios aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Dile de tu lado: yo le sirvo a Dios en el cielo, pero también a mi iglesia en la tierra. Todo en lo que tú sirvas, literalmente, un día va a ser tuyo. Una vez más se lo digo para todos los que cuantos están dormidos esta mañana: todo lo que tú sirvas, en lo que tú sirvas, un día va a ser tuyo. ¿Por qué usted está pendiente de los negocios de papá? Usted está pendiente de los negocios de papá porque un día papá ya va a estar grande y va a decir: hijo, ahora llegó el tiempo en que tú te vas a encargar de este negocio y tú vas a cargarlo y tú vas a ser el que lleves adelante la familia y que sigas con el legado que tenemos. Y entonces usted está preocupado. ¿Por qué? Porque sabe que ahora a usted le toca llevar esa carga. La hija que es empresaria, el hijo que es empresario, los que tienen negocio, los que están en proyectos, los que trabajan, todo literalmente en lo que tú sirvas es un pequeño proceso donde tú comienzas de maduración para que un día Dios te suelte la bendición y te suelte el negocio. Y entonces un día el Padre te llame y te diga: yo creo que ya estás listo, yo creo que ya tienes la madurez, ya graduaste de tu carrera y tienes los estudios necesarios, ya tienes la experiencia necesaria. Entonces te voy a dejar a cargo y no solamente te voy a dar la autorización y el permiso, te voy a dar mi bendición para que en todo lo que toques y emprendas seas prosperado.